Ok, familia, hoy vengo a hablarles sobre el método Nanahua. Hoy quiero profundizar muchísimo ante este método que en verdad me transformó completamente la vida. Es el método más efectivo que yo encontré sobre la reprogramación mental, la reprogramación subconsciente, para poder ya de una vez por todas manifestar nuevos pensamientos y nuevas emociones que nos van a hacer atraer cosas nuevas en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero profundizar cómo nació principalmente este método y cómo descubrí de que la aplicación de manera correcta y consistente de verdad transforma el subconsciente y eso en consecuencia transforma nuestras vidas y nuestros resultados, ¿sí? Muchísimo tiempo busqué un método correcto o un método efectivo para poder transformar mi subconsciente porque yo me pasaba leyendo y estudiando a maestros que hablaban sobre que todo se encontraba en el subconsciente, que el secreto, que la llave maestra para poder cambiar tu vida era el subconsciente. Pero yo no entendía estas cosas, estos términos nuevos sobre el subconsciente, sobre todas estas cosas. La verdad, no entendía. Simplemente fui investigando un poco más hasta que pude comprender el por qué el subconsciente es la raíz de las cosas. Principalmente es porque el subconsciente fue creándose cuando yo era una niña, ¿sí? Entonces todas las cosas que yo experimentaba, que yo veía, que yo escuchaba, se iba cargando como una creencia. Entonces yo empecé a darme cuenta de que es muy probable de que en mi subconsciente hayan cosas erróneas porque vengo de una familia donde, bueno, no era de altos recursos, pero tampoco era de bajos recursos, pero sí veníamos con muchas creencias de limitantes y también de pobreza, porque sí, la familia de mi mamá y mi papá eran muy pobres antes de que ellos empiecen a prosperar un poquito más que sus familias, en realidad muchísimo más que sus familias, pero tampoco si es que vamos a comparar con gente de muchísimo dinero, tampoco tenían muchísimo dinero. Entonces yo empecé a cuestionarme y decir, bueno, quizás muchas de las creencias que yo tengo no sean las correctas en cuanto al dinero o en muchas cosas más. Por ejemplo, las relaciones, porque, no sé, mis papás no, tampoco yo veía que tenían muchos amigos, o sea, sí tenían amigos y hablaban, pero no es como que tenían muchísimos amigos. Bueno, entonces me di cuenta que sí, tenía muchas cosas que trabajar adentro para poder transformar mi realidad porque tenía muchos bloqueos subconscientes, muchas creencias que me estaban limitando. Entonces empecé a darme más cuenta de la importancia de cambiar mis creencias porque sí, empezaba a notar cómo me estaban afectando, ¿sí? También en mis relaciones. No sé de dónde venía la creencia, por ejemplo, de que los hombres no me iban a tomar en serio porque tenía un lindo cuerpo. Cosas así, como son cosas que yo escuchaba de niña que me decían que si vos tenés lindo cuerpo, los hombres simplemente te van a ver para otra cosa y no van a tomarte en serio y nunca vas a tener una relación duradera. Bueno, esas creencias, ¿sabes? Entonces yo empecé a decir, pero esta no es la realidad porque mi mamá tiene un cuerpo súper lindo y con mi papá yo nunca los vi pelear, tienen una relación súper hermosa. Entonces yo decía, hay parte de esto que no es realidad, ¿sí? Hay creencias que yo tengo que limpiar porque verdaderamente sí me estaban afectando en mis relaciones, porque de hecho, antes de trabajar esas creencias, yo nunca había tenido un novio como tal, como a lo serio. Entonces sí me da cuenta, sí está afectando, qué raro, este patrón se está repitiendo, quizás sí tenga algo que ver el subconsciente. Empezaba a preguntarme y después ya cuando empecé a notar también esos patrones en el dinero, cuando empecé a tener mis primeros emprendimientos, donde sí tenía creencias limitantes con el dinero, como que no era capaz de dimensionar que podía ganar mucho dinero, que podía tener una empresa grande o cosas así como igual, y tenía también creencias que no eran tan malas porque en mi mente subconsciente nunca estuvo la posibilidad de que yo pueda trabajar para alguien, por ejemplo, porque en mi experiencia de niña, yo siempre crecí escuchando a mi mamá y a mi papá, que son emprendedores, de que nunca íbamos a trabajar para nadie. Entonces eso puede ser que haya sido una creencia muy positiva en mi vida, que ahora me permite ser totalmente emprendedora. Nunca trabajé para nadie. Incluso nunca tuve pensamientos de trabajar para nadie. Y eso es asombroso. Y eso viene totalmente relacionado a la creencia que tengo en mi mente subconsciente sobre la profesión.
de que tengo la posibilidad de seguir lo que amo, de buscar lo que amo. O sea, mis papás, por suerte, gracias a Dios, tenían esa creencia de que nosotros podíamos vivir lo que amábamos y de que si nos iba a tomar 10 años encontrarlo, que ellos nos iban a apoyar y de que iban a estar para nosotras. Entonces yo no fui a la facultad, yo fui autodidacta gracias a esta creencia. Y hasta hoy en día, con 23 años, que ya han pasado como 6 años que terminé el colegio, tuve la oportunidad de navegar por muchísimas cosas, maquillaje, postres, también hice trading, ahora estoy haciendo esto, como, y ahora quiero escribir, estoy componiendo canciones, soy cantante. Bueno, es como que pude navegar con muchísimas cosas para poder encontrar lo que realmente me gusta. O sea, que tengo creencias que me empoderan, que me hacen lo que soy ahora, y también tengo creencias que trabajar que me van a ayudar a poder alzar mucho más mis estándares. Entonces empecé a creer de verdad en el poder del subconsciente porque lo veía reflejado en mi vida. Ahora, mi pregunta se basaba en cómo hago para cambiar esas creencias. O sea, ya entiendo de que el subconsciente es súper importante y de que de ahí vienen mis pensamientos, de que ahí viene absolutamente todo en mi vida. ¿Cómo hago para transformar estos pensamientos? ¿Cómo hago para transformar mi mente? Y bueno, ahí me topé con muchos trabajos. Ah, ahí me topé con muchísimos trabajos de maestros como Neville Goddard, como Joe Dispenza, como Kevin Trudeau, muchísimos mentores que tuve, Bob Proctor, que lo fui estudiando. O sea, yo soy muy apasionada con el estudio. Eso también viene de una creencia de mi papá. Si ustedes ven todo esto, esta es la biblioteca de mi papá, estoy en la oficina de mi papá. Yo lo vi a él, crecí viéndole leer, crecí viéndole estudiar, y todo el tiempo nos repetía de que hay que estudiar, de que hay que ser mejores, de que hay que aumentar nuestra conciencia. Y mira lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, literalmente mi misión de vida se basa en elevar mi conciencia y la de las personas. O sea, es súper poderoso las creencias, es súper poderoso los modelos de referencia de nuestros padres. Y si no tuviste la oportunidad, por ejemplo, de tener unos padres que te hayan enseñado buenas creencias, que no hayan sido buenos modelos para vos, entonces es muchísimo más prioridad de que vos empieces a reprogramar tu subconsciente y de que dejes de identificarte con esas creencias que son de tus padres, que son de tus familiares, ¿entendés? Como te vas a dar cuenta en tu vida cómo te han afectado. Ok, entonces empecé a descubrir muchos métodos para reprogramar mi subconsciente, y había métodos muy increíbles y había métodos que no me funcionaban. Fui probando muchas cosas. Entendí que existen varias maneras, ¿sí? Pero yo utilicé las que a mí me funcionó porque yo empecé a ver cambios en mi mente después de aplicar estas técnicas que voy a compartir contigo el día de hoy, y que en parte también eso es el método Nanahua, porque yo utilicé, o sea, simplemente agarré todo lo que a mí me funcionó y lo empaqueté en un método que se llama Nanahua. O sea, esto no es tampoco algo original, algo único, no, simplemente decidí empaquetar todo lo que ya existía, lo que a mí me funcionó, y bueno, empecé a aplicarlo de manera seria y sí, vi mi mente transformarse. Obviamente tengo muchas cosas todavía que limpiar, pero sí veo una efectividad asombrosa, y por eso comparto esto contigo, por si es que también te pueda ayudar, te pueda servir. Bueno, ese método Nanahua, ¿en qué se basa? ¿Sí? Principalmente me baso en lo que yo comprendí de cómo engañar al cerebro, de cómo engañar a la mente, ¿sí? ¿Por qué? El doctor Joe Dispenza tiene una historia fantástica. Si ustedes no la conocen, quiero que se vayan a investigarla. Él tuvo un accidente de bici, él se rompió todas las columnas, y él era un doctor cirujano, pero él se quedó prácticamente paralítico durante mucho tiempo, muchos meses. Él no perdía la esperanza de que podía volver a caminar, de que podía volver a, sí, a pararse, a vivir una vida normal. Porque ningún doctor tampoco le daba esperanzas de nada, de que él podía volver a correr, a andar en bici, nada de eso, tipo, no te vas a volver a levantar de la cama. Él no aceptaba eso, entonces a partir de ahí empezó a estudiar la metafísica, el poder de la mente, la meditación, y pudo descubrir algo muy asombroso, que es que la mente no sabe diferenciar entre un hecho imaginativo y uno real. Él usó este método para poder sanarse a sí mismo, sanar su cuerpo, y le funcionó. Empezó a engañarle a su cerebro,
Y empezó a reconocer el poder de su cerebro, el poder de frecuencia, la inteligencia divina que vivía en él. Y se sanó. Su vida es asombrosa. Entonces parte de ahí este método. Parte de esa lógica. De que nosotros podamos engañar a nuestra mente para poder reprogramarla. Para poder tener un nuevo programa de creencias que nos den nuevos pensamientos. Y que esos nuevos pensamientos produzcan nuevas emociones. Y esas nuevas emociones atraigan al plano físico. Esto va totalmente también ligado a la ley de la atracción, ¿sí? Porque claramente todo lo que creo, todo lo que emito, todas las frecuencias, lo atraigo en mi vida. Entonces, este método parte de esa lógica del engaño a la mente, del engaño al cerebro. Bueno, se basa en el decreto del yo soy, ¿sí? Se basa en alterar nuestro estado de conciencia actual, nuestra narrativa, alterarla hacia nuestro favor, hacia lo que realmente queremos ser. Voy a ir lento para que puedas entender, voy a usar las palabras más sencillas posibles porque esto no tiene que ser difícil, esto tiene que ser muy fácil, lo tienes que entender súper rápido. Ok, nosotros desde que nos levantamos de la cama, nos estamos narrando una historia, nuestro yo soy, ¿sí? Nos estamos contando de manera inconsciente nuestra realidad, ¿sí? Llevamos viendo como un repaso mental. Apenas nos levantamos de la cama y empezamos a repasar nuestra vida, ¿sí? Aquí, en nuestra mente. Empezamos a repasar todas las cosas que tenemos que hacer. Tipo, esto sucede súper rápido. Empezamos a repasar cómo es nuestra vida, cuánto ganamos, cómo es nuestra situación actual. Empezamos a contarnos y narrarnos una historia. Normalmente esa historia tiende a ser de víctima, ¿sí? Cuando nosotros estamos en automático, todos los pensamientos que empezamos a experimentar vienen del subconsciente. Si tu subconsciente está cargado de creencias limitantes, de escasez, entonces todos tus pensamientos van a venir relacionados a eso. Ahora, este método de reprogramación se basa en poder alterar esta historia, esta narrativa, tu yo soy, para poder alterar tus pensamientos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La manera que yo lo utilizo son con decretos, con la imaginación y con técnicas poderosas de meditación. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder alterar nuestros pensamientos, tenemos que salir del estado automático. Tenemos que ser capaces de controlar nuestro diálogo interior de manera consciente, de tomar el control de nuestro diálogo interior para poder cambiar la historia y la narrativa que nos estamos contando de nuestra vida, que es un estado de conciencia nada más. Entonces, al yo tomar el control de mi diálogo interior, estoy dirigiendo mi atención. Estoy dejando de enfocarme en esa historia de victimismo, de mi vida horrible. Empiezo a dirigir mi atención y empiezo a decretar cosas, ¿sí? Empiezo a alterar mi atención y empiezo a contarme una nueva historia. Empiezo a contarme una historia de una mujer valiente, una mujer que se despierta siempre con energía. Empiezo a contarme yo mi propia historia, de cómo yo soy, altero mi yo soy, mi personalidad, la manera en que yo me veo. Entonces empiezo a decirme, hoy me siento asombrosa, hoy empiezo a tomar el control de mi diálogo interior y automáticamente empiezo a tener nuevos pensamientos, ¿sí? Al principio esto tiene que ser muy consciente, o sea, lo tenés que hacer de manera totalmente consciente, tenés que tomar el control todos los días de tu diálogo interior hasta que eso se vuelva automático. Ahí ya te vas a dar cuenta que tu mente ya está reprogramada. Pero en principio vas a tener que vos tomar el control todo el tiempo de tu diálogo interior y contarte una nueva historia. Apenas te levantás de la cama y empezás a decirte, yo me levanto súper temprano porque soy una persona súper disciplinada. Y empezás a arreglar la cama y empezás a decir, mira, yo soy súper hiper mega disciplinado, voy a hacer un buen día porque nada me detiene. Y empezás a decretar tu nueva personalidad, ¿sí? Empezás a decretar tu nuevo estado de conciencia. Empezás a decirte todas las cosas por las que estás agradecida. Entonces esa mente automática primero se va a resistir porque siempre está acostumbrada a empezar el día quejándose, a empezar a ver el día con cosas negativas, con pensamientos negativos. No, tenés que ser fuerte,
Tienes que tener una fuerza de voluntad y empezar a decretar cosas positivas todo el tiempo. Estoy feliz y agradecida por esto. Soy una mujer súper positiva, soy una mujer súper feliz. Y entrar en ese estado de conciencia, ¿ok? Entonces, las afirmaciones las hay que hacer de manera correcta, ¿sí? Yo esto ya lo expliqué también en un video, donde la manera más efectiva de hacerlo es poder entrar en un estado de calma mental, no haciendo cosas, sino sentarte literalmente a meditar ante estas afirmaciones y empezar a repetirte estos decretos hasta que entres en el estado de conciencia de estos decretos. Me explico. Empezás a meditar ante la abundancia, por ejemplo. Yo soy una mujer abundante, yo soy una mujer súper alegre, feliz, abundante, risueña, graciosa. Pero esto no se basa solamente en decir estos decretos, sino en poder entrar en ese estado de conciencia. ¿Cómo se siente ahora que yo soy? Estás cambiando tu autoconcepto, estás cambiando la manera que te ves. Y cambiar la manera que te ves afecta a tu subconsciente. Tienes nuevas creencias ahora de vos mismo. Si vos todos los días te estás repitiendo de que sos una persona disciplinada, eso se va a volver una creencia en tu subconsciente. La repetición es lo que crea un patrón nuevo, ¿sí? ¿Por qué ahora tenés un autoconcepto de que sos una persona, por ejemplo, haragana? Es porque muchísimas veces repetiste la acción de comer mal, de no querer levantarte de la cama, despertarte tarde o de no irte al gimnasio, que ahora está la creencia de que sos una persona haragana porque muchísimas veces lo repetiste. Podés cambiar esa creencia haciendo nuevas acciones, pero tenés que ser coherente, ¿sí? Tampoco es, ay, sí, soy una persona disciplinada y te pasas comiendo helado y no te vas al gimnasio ni nada. No, tenés que ser coherente. Para poder cambiar tu creencia, tu conciencia te está viendo. Si vos estás diciendo, yo soy una persona disciplinada y te haces el esfuerzo para levantarte los primeros días, todos los días a las 5 de la mañana, o no sé qué creencia nueva quieras tener, simplemente estoy dando un ejemplo de cómo yo, por ejemplo, alteré mis patrones, porque sí, yo tenía muchísimas creencias de que yo era una persona holgazana, que yo era una persona haragana, bueno, muchas creencias negativas. Las fui cambiando así. Por ejemplo, yo era muy desordenada. Mi pieza siempre estaba en desorden, totalmente. Entonces yo quería cambiar esto porque no me gustaba vivir en un chiquero. Entonces empecé a decirme justamente estos decretos. Yo soy una persona ordenada, pero cada vez que lo decía, yo estaba arreglando mi cama. Y eso lo que hacía es que mi conciencia veía y decía, wow, sí, estás cambiando. Entonces ya cuando empezaba a ver mi pieza desordenada, yo no me identificaba que yo era una persona desordenada y siempre que algo estaba desordenado yo arreglaba. Hoy en día mi pieza es impecable. Impecable. Mis padres no se explican ese cambio. La misma cosa con la disciplina. Ahora, hoy en día, soy una mujer ultra mega disciplinada. Ultra disciplinada. Antes, te digo, yo en la escuela me aplazaba en muchísimas materias. Llegué a aplazarme en 7 materias para febrero y no me da vergüenza decirlo porque tenía viejas creencias de donde yo era una persona holgazana, qué sé yo. Hoy en día soy súper disciplinada. Esa es una de mis características principales, la disciplina. Pero fue por eso, porque yo empecé a repetirme, yo soy una mujer disciplinada. Y empecé a hacer las cosas, sí, a ser consistente. Hasta que se volvió una creencia y ahora ya es automático. O sea, eso es lo que tenemos que lograr, de que se reprograme tu creencia subconsciente hasta que se vuelva algo automático. Entonces, si no sos bueno, si no sos como cariñoso, pero querés serlo, empezá a repetírtelo y empezá a hacer cositas que te hagan creer de que sí sos cariñoso. O una persona atenta, amable. Bueno, si eras una persona desagradable con las personas, empezá a hacer lo contrario. Empezá a preguntarle qué tal tu día a una persona. Empezá a saludar a la gente. Esos hechos van a engañar a tu cerebro. Van a engañar a tu subconsciente. Van a crear un lío de creencias. Va a decir, pero no eras que vos eras una persona tímida. Esa es la creencia que tenías. ¿Por qué ahora le estás saludando a la gente? ¿Por qué estás hablando con la gente? Entonces va a haber un conflicto y el que sea más fuerte, el que más repitas, es el que se va a quedar en tu subconsciente. ¿Ok? Tiene lógica, ¿verdad? Es muy sencillo. La misma cosa con la plata, la misma cosa con las relaciones, la misma cosa con todo, ¿sí? Si quieres ser una persona estudiosa, si quieres ser una persona... Esto funciona para todo.
El decreto más poderoso es el yo soy, es lo que vos crees de vos mismo, eso es lo que se va a materializar. A partir de ahí vas a pensar. Porque si vos tenés la creencia de que sos una persona disciplinada, vas a tener pensamientos de personas disciplinadas. Si tenés la creencia de que sos una persona abundante, vas a tener pensamientos de una persona abundante, millonaria. ¿Sí? Vas a tener ideas. Todo está en el subconsciente. Este es el secreto más extraordinario del mundo. Tus pensamientos forjan tu destino. Entonces esta técnica es súper efectiva. Ingresa a tu estado de conciencia, repetilo todos los días y vas a ver tu mente transformarse. Obviamente existen muchas cosas que podemos profundizar y adentrar para que esto te funcione. Se me hace complicado hacerlo en un video, pero sí, o sea, voy a ir detalle por detalle porque esto también influye muchísimo en las energías, la vibración que estás emitiendo, cómo enfocar tus pensamientos. Son muchas cositas. Pero si entendés esta base, ya estamos ultra mega bien, ¿ok? Si quieres más información, te dejo el link debajo aquí en la descripción donde puedes registrarte en la lista de correos, ¿ok? Ahí estoy mandando todo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Dije